Hola, ¿te apetece que hagamos una tarta fría? ¿Que sea fácil y esté muy buena? Bienvenidos a Mastica Cocina. Hoy, tarta de panna cotta y chocolate. Lo primero que haremos es la base de la tarta. Para ello vamos a triturar bien las galletas en una batidora o en un robot de cocina. Y las pulverizamos, que quede polvo de galleta. Añadiremos la mantequilla líquida y mezclamos bien hasta conseguir una textura de arena mojada. Esta va a ser la base de la tarta. Yo voy a usar un molde de 26 centímetros de diámetro. Vamos a colocar papel de horno en la base que nos va a servir si queremos sacar luego la tarta por completo del molde. Colocamos la masa creada con ayuda de una cuchara y la vamos a dejar enfriar 30 minutos en la nevera. Mientras tanto vamos a hacer la panna cotta. Pondremos la nata a calentar a fuego bajo y en un bol con agua fría vamos a poner la gelatina para que se vaya ablandando. Añadimos el azúcar a la nata y vamos revolviendo hasta conseguir que se cocine la nata, pero que no hierva. Esto llevará unos 5 minutos. Pasado ese tiempo, apagamos el fuego, incorporamos la gelatina y revolvemos bien para que se vaya mezclando por completo. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Sacamos la base de galleta de la nevera y la vamos rellenando poco a poco para no estropear la base con la panna cotta. Y la dejaremos enfriar unas 6 horas en la nevera. Pasado ese tiempo vamos a hacer la cobertura de la tarta de chocolate. Para ello vamos a derretir el chocolate en un cazo con un poquito de leche a fuego bajo. Removemos bien hasta que se derrite completamente. Recuerda que te voy a dejar todos los ingredientes al finalizar el vídeo. Una vez listo, vertemos el chocolate encima de la tarta y lo vamos repartiendo bien, que quede homogéneo. Y le vamos a poner unas almendras picadas. La vamos a dejar enfriar de nuevo en la nevera otros 30 minutos. Y ya tenemos lista esta deliciosa tarta fría de panna cotta y chocolate. ¿Qué te ha parecido la receta? Déjamelo en comentarios y si te ha gustado, dame un like, compártela en las redes sociales con tus amigos y suscríbete a ver si llegamos a los 500 suscriptores. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta el próximo vídeo.